Como ustedes saben, los mongoles eran unos canijos, estaban a punto de conquistar casi todo lo que tenían a su alrededor, y es curioso que no conquistaran Japón, ya que Japón estaba pues bien cerquita de los mongoles y los mongoles les sabían a todo, navegación, asedio, todo. Bueno, le terminaron sabiendo a todo. ¿Por qué los mongoles no invadieron Japón? Bueno, lo intentaron, fueron con una flota gigantesca. Y los japoneses estaban así de ¡ay, mamacita, no! O sea, sí estaban dispuestos a luchar, pero tenían las de perder. Los mongoles eran muy superiores. O sea, muy superiores. Pero hubo un gran tifón. El mar se enfureció, hubo una gran tormenta y todas sus naves quedaron despedazadas. A ese evento le llamaron viento divino, o como se dice en japonés, kamikaze. Hola Chile Clippers, en esta ocasión vamos a contar anécdotas históricas pero que te dejan así de ¡hostia, tío, hostia, Manolo! Te dejan flipando. Empecemos. Justamente un científico renombrado llamado Tycho Brahe murió por aguantarse las ganas de ir al baño por andar en una fiesta. Así es, que además de tener una parte de su nariz ya era metal por un duelo que tuvo en alguna ocasión, murió porque le explotó la vejiga. Estaba en una fiesta con algunas amistades y tenían una conversación tan buena, pero no quiso interrumpirlos, no quiso decir, caballeros, disculpen, tengo que ir al servicio. No los quiso interrumpir y se aguantó hasta que la vejiga le estalló y falleció. Otro científico, Henry Cavendish, quien se dice era tan penoso, falleció solo. A través de la puerta le dijo a sus criados, a sus mayordomos, yo creo que ya me voy a morir. Y ya, ni siquiera en su muerte terminó aceptando a alguien que pues lo asistiera o estuviera con él, ¿no? Se dice eso, era físico y químico británico, y justamente él es el que determinó la constante de gravitación universal, descubrió el hidrógeno en la composición del agua. Dice, yo me aguanto bien las ganas de orinar, pero ya me dio cosa. Mira, no te va a explotar la vejiga, pero te va a dar una infección tarde o temprano. Ya no te aguantes las ganas de ir al baño, es muy peligroso. O sea, no es que te vayas a morir, pero no es nada sano, no te aguantes. Entonces, vean, la historia está repleta de este tipo de momentos extraños, de fallecimientos extraños. Obviamente este es un chilaclip, es algo simplificado, no vamos a ser muy rigurosos en lo histórico. Si quieren ver algo más riguroso, yo les recomiendo el canal, pero eso es otra historia, de Adoni Garrido, es uno de mis canales favoritos, pero aún así hay otros tantos canales, y obviamente no olviden libros. Así también varios podcasts que les recomiendo, como Roma Eterna, Causus Belli Podcast, Victoria Podcast, etc. Hay varios. Hay dos versiones de cómo los mongoles se deshicieron del califa Al-Mutasim cuando ellos saquearon Bagdad. La más realista es que lo enrollaron en una gran alfombra y pasaron toda su horda por encima de la alfombra. Algo bastante irónico por el asunto de que las alfombras no eran baratas y eran siguen siendo a día de hoy un gran elemento de esa parte del mundo, ¿no? De Bagdad. Pero la otra versión, que es una que le llama bastante la atención, es que lo encerraron en su cuarto del tesoro, entre todas sus joyas, todo su oro y todo eso, pero sin comida ni agua, para que se pusiera a reflexionar cómo hubiera gastado todo su oro en un mejor ejército en vez de gastárselo todo en su vanidad y avaricia. Ojo, ya desde aquí lo vemos, hay versiones, así es en la historia, siempre hay varias versiones en algunos eventos, hay debates, hay versiones que se van actualizando, que luego la gente dice, que luego los historiadores dicen, no, esto ya es inviable, esto no puede ser verdad, o esto fue propaganda de la época. Curiosamente tengo entendido que Cavendish todos sus descubrimientos no se dieron a conocer hasta después de su muerte, por lo mismo de que era muy retraído. No sé si conozcan a Pol Pot. Pol Pot, un dictador de los Jemeres Rojos. Lo hemos conocido mucho por limpieza étnica, lo diremos, bueno, no. Es un personaje siniestro de la historia moderna. Es este señor que pueden ver en la imagen, un personaje siniestro de la historia moderna, pero una de las cosas más interesantes, aparte de aterradoras de él, es que intentó hacer un proyecto de ingeniería social. Él intentó reiniciar la humanidad al año cero en Camboya. Así es, él creía
que la sociedad y el mundo se habían podrido, teníamos que volverlo a iniciar. Lo desgraciado del asunto es que eso implicaba reiniciar también el conocimiento, así que a todas las personas que eran consideradas intelectuales las purgó, se deshizo de ellas, hasta el punto de que incluso usar lentes, aunque no fueras profesor ni demostraras gran conocimiento de nada, te llegaban a considerar una persona que debía de desaparecer para volver al año cero y reiniciar el mundo, pues ya, todos bien, todos bonito, todo chido, ¿no? Entonces varias personas que necesitaban lentes y demás tuvieron que deshacerse de sus lentes. Varias personas tuvieron que fingir que no sabían nada de nada y así. Obviamente su proyecto fracasó y es uno de los proyectos más oscuros de toda la historia. Justamente se llamaban Jemeres Rojos porque hacían referencia al Imperio Jemer, que en la zona de Camboya pues, es el que estuvo presente en la antigua... fue una civilización que estuvo presente ahí. ¿Con qué fueron los vietnamitas los que invadieron Camboya para quitarlo del poder? Sí, fueron los vietnamitas, y los vietnamitas son una de las civilizaciones más así tank basadas del universo. O sea, esos sujetos aguantaron. Vietnam es como Afganistán, son de las pocas naciones a las que pueden llamar tumba de los imperios. Son de esos países que han logrado aguantar guerras contra imperios. En este caso aguantaron la invasión estadounidense y los estadounidenses les dieron con todo, pero con todo. Y mira, los vietnamitas sobrevivieron, avanzaron y pues actualmente viven de una manera bastante próspera. Cuando los vietnamitas se metieron a Camboya a detener a Pol Pot, fue la razón de que China pues, se metiera contra ellos. Y China se retiró de Vietnam. O sea, ¿ni China? Yo esta sí no lo sabía, no estaba muy seguro. Estoy viendo, las tropas del ejército popular chino se dirigieron 200,000 soldados Camboya, mientras que en la zona fronteriza con China solo están estacionados 60,000. Pese a su imponente número mayor aún que el contingente responsable de hacer retroceder las tropas de la ONU durante la guerra de la Corea, a los chinos no les fue bien. Estos no habían entrado en combate desde su ayuda a Corea del Norte. Los chinos lograron ocupar Lang Son el 5 de marzo, pero la resistencia vietnamita fue mayor de la esperada y pese a no reconocerlo en su primer momento, los chinos sufrieron fuertes bajas y se retiraron, pero sin reconocer la derrota. Vietnam, así como Afganistán, puede considerarse fácilmente estos lugares llamados tumba de los imperios, porque resistieron a China, claro que no la China de hoy, pero sí, China fue fundamental para frenar a las fuerzas occidentales en la guerra de Corea y frenaron a Estados Unidos. O sea, tumba de los imperios. ¿Por qué? Porque pasan y sí, los imperios se apostan ahí, hacen sus desastres, pero nunca logran quedarse. Tal la zona de Afganistán, ya que Afganistán no existía. El sobrenombre se originó en la tendencia histórica de unas tantas potencias extranjeras que a menudo fracasaron en sus invasiones de Afganistán. No está claro quién acuñó la frase y se ha cuestionado su precisión histórica. Dice, durante la historia de Afganistán, varias superpotencias lo han intentado invadir sin poder mantener un gobierno estable y permanente. Primero el Imperio Británico, la Unión Soviética, Estados Unidos y otros imperios antiguos como los persas, los griegos, los árabes, los turcos y los mongoles. Parte de la caída de la Unión Soviética es su rotundo fracaso en Afganistán, aunque como ustedes ya saben ahí hay toda una historia oscura con la CIA, con los mujahideen y muchas cosas más. Justamente ustedes dirán, bueno, pero con la ayuda de la CIA, ¿quién no? Bueno, Vietnam del Sur, en ese entonces cuando existía, recibió mucha ayuda, ya no solo de la CIA, sino en general del gobierno estadounidense. Y ¿dónde están, gente? A ver, ¿dónde están? Yo se los pregunto, ¿dónde están Vietnam del Sur? Pues fue derrotada, básicamente. Hay una historia, igual no lo sabemos, pero Julio César, ya saben, esa figura importantísima del Imperio Romano, en algún momento fue secuestrado por piratas. Y pues como fue normal, empezaron a pedir un rescate por él. Empezaron a pedir 20 talentos de oro, que era muchísimo dinero en ese entonces. Pues el César se enteró justamente de que estaban pidiendo eso y él les dijo, no manchen, yo valgo más, ¿por qué no piden 50 talentos de oro? Y pues los piratas lo hicieron. Tiempo en el que estuvo ahí encerrado, compuso poesías, leyó a los piratas. A ver, en fin, el punto es que según esto los piratas lo dejaron ir después de un tiempo y ya. Cuando ya César se volvió quien se volvió, construyó una flota, los capturó, tomó de vuelta sus 50 talentos, los borró a todos de la existencia, así es, los borró a todos. No crean que lo hizo tanto por venganza,
Al menos las fuentes más razonables es que uno de los grandes proyectos de Julio César fue limpiar todo el mar Mediterráneo de piratas, porque era algo fundamental para que empezara a haber comercio y eso les generara un boom económico y sobre todo, pues, gran poder. La Primera Guerra Mundial está repleta de anécdotas increíbles. Es una historia increíble la propia Primera Guerra Mundial, pero casi no la recordamos o casi no se habla mucho de ella porque la Primera Guerra Mundial es quizá uno de los momentos que más dejan en claro cómo funciona el mundo moderno. Porque a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde sí se pudieron decir, ¡ay, los buenos, jajaja! Y todo eso, y se luchó por la bondad y por el heroísmo y bla bla bla. En la Primera Guerra Mundial quedó claro que la guerra era el orden que buscaba el mundo en ese entonces. O sea, la Primera Guerra Mundial fue una guerra que al terminar no ganó nadie. Los ganadores lo único que se ganaron es crear al enemigo que los devastaría 20 años después. La Guerra de los Primos, porque gente que se veía exactamente igual, que fueron el zar de Rusia, el rey de Inglaterra y otros más que tal cual eran familia, pues estaban en guerra. Ahí está, adivinen quién es quién. Así es, el Cordura Artificial y el Esquinas y el Chilaclips juntos. Bueno, estos carnales eran familia. Uno fue el último zar ruso, ejecutado por el Ejército Rojo, y el otro, Jorge V, rey de Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial. Si no me equivoco, eran nietos o familiares directos de la reina Victoria, ya saben, la época victoriana. Imagínate, qué tan poderoso tuviste que ser para que una era se llame como tú, la época victoriana. El punto de la Primera Guerra Mundial es que ahí hubo una anécdota llamada el ataque de los muertos vivientes. Y es que en una batalla, dice, la razón del nombre tiene su origen en la sangrienta y monstruosa apariencia de los combatientes rusos tras ser bombardeados con gases tóxicos como cloro y bromo por las fuerzas alemanas encargadas de acabar con los soldados que habían dentro de la fortaleza. Los soldados, al no tener otra manera, ocuparon su propia ropa tapando sus narices para no fallecer. Los soldados alemanes pasaron sobre ellos pensando que estaban todos pues ya... Pero se escuchó una bala que fue la señal para que se levantaran. Tomaron sus rifles y acabaron con los soldados alemanes. Por los gases, estos se encontraban moribundos y pues ya prácticamente deshechos. Debido a esto, el conflicto se le denominó el ataque de los hombres muertos. Literalmente, la batalla más tranquila de la Primera Guerra Mundial. Así es, la batalla más tranquilita. La guerra empezó siendo una cosa y terminó siendo completamente otra, con otras armas. O sea, esos pocos años que duró esta guerra es un mundo y luego es otro mundo. O sea, estamos diciendo que la ciencia avanzó tan rápido ahí y fue básicamente el infierno, que hasta Marie Curie, 2 veces premio Nobel, una de las mayores mentes de la historia de la humanidad, instauró rayos X móviles para tratar a los soldados lo más cerca del frente que podía. O sea, esto suena a ciencia ficción, ¿no? Suena a algo que verías en un anime o en un libro. Esto de que tenías ya ahí en esa ocasión, ahora sí, ya tenías a los científicos más reputados de la historia, casi en primera fila o cerca de las primeras filas, pues para desarrollar. Teníamos a Fritz Haber, otro premio Nobel. O sea, es una guerra de premios Nobel. Fritz Haber, que empezó a usar sus avances para obtener más amoníaco y así desarrollar y lograr que el ejército alemán pues pudiera tener suficientes explosivos para lo que venía siendo la guerra. Y justamente una de las cosas más tristes de eso fueron los Harlem Hellfighters, o los luchadores infernales de Harlem. Aquí está. Los soldados afroamericanos que envió Estados Unidos, ellos más que nada llegaron a luchar más con las fuerzas francesas, porque pues como casi que tú digas, los estadounidenses pues no les caían muy bien, porque ya sabes, cosas que tenían los estadounidenses en su tiempo. Muchos de ellos se desempeñaron de una manera muy canija durante la batalla del Bosque Argonne, en la cual pues justamente Alemania lanzó una protesta por el uso de la escopeta M97, si no me equivoco, porque decían, no, es que esa cosa es demasiado peligrosa, es injusto. Pero pues como para ese entonces ya estaban usando armas de pesadilla, o sea, estaban liberando pesadillas sobre la humanidad. Todos los bandos, porque eso sí, déjenme decírselo, los gases los usaron los dos bandos, como que dijeron, sí, ya lo anotamos, aquí está que es muy peligrosa esa escopeta. Igual durante un tiempo, si no me equivoco, un papa prohibió el uso de la ballesta porque la vieron como algo muy peligroso, porque a diferencia del arco, que tú tenías que estar
practique y practique para ser un arquero competente, tú llegabas con los siervos, estaban ahí plantando papitas, les decías, güey, vente, vámonos, jálense todos. ¿Qué, a dónde vamos? Pues a la guerra, güey. Pero no sé pelear, ¿no? O sea, sé bater un palo y lo que sea, no te preocupes, güey. Ya llegaban, les daban una instrucción rápida con la ballesta y listo. Ese güey, que no había recibido instrucción, que probablemente llevaba harapos encima, llegaba un noble en su caballo, que se había gastado quién sabe cuánto dinero en una buena armadura y todo eso, y en el momento, antes de que se diera cuenta, un perno, tenía la suerte de que le cayera un perno de ballesta en un lugar donde no debía, se infectaba y se moría. Y esa cosa pues les era profundamente perturbadora, porque en los tiempos pasados, en la Edad Media, pues los nobles, los poderosos iban a la guerra. Claro que esos carnales pues iban con un escudero, el que les iba cargando el equipo, llevaban caballo, todo comprado por ellos mismos, llevaban sus armaduras chidas, y eso les daba más probabilidades de sobrevivir. Pero con la ballesta ya no. Ajá, eso es lo canijo de la ballesta. Entonces la prohibieron. Claro que igual pasó lo mismo. Ok, anotado, carnal. Mira, ¿ya viste? Ahí está anotado. No se va a usar la ballesta. Cuídate mucho, mi rey. Eres un bello. Ya está. Tristemente a los Hellfighters los quitaron del desfile de la victoria. A ellos les dieron, si no me equivoco, esto puede estar fallando, reitero todo esto, lo estoy diciendo de memoria, ellos tuvieron su propio desfile aparte porque ya saben que Estados Unidos decía, gracias por ir a morir por nosotros. Ya está, cuídate mucho, bye. Regresando a mi país, eres nadie, no te queremos. Los Hellfighters me recuerdan a los Helljumpers de Halo, ¿no? La SCDO o los ODST, básicamente los saltadores infernales. Casi seguro que tienen una inspiración muy directa en los Hellfighters, los luchadores infernales, los de Harlem. Justamente otra es la existencia de un arma llamada fuego griego. Es un arma antigua que todavía no sabemos qué carajos fue. O sea, no tenemos teorías, pero no sabemos qué era el fuego griego. Le llaman fuego griego porque principalmente salvó a el Imperio Bizantino durante largo rato. ¿Qué era el Imperio Bizantino? Básicamente la parte de Roma que no colapsó cuando colapsó el resto de Roma, ¿no? Nada más que a ellos ya los conocían como gente más griega, ya no los consideraban romanos, aunque los bizantinos sí decían, no, pues si nosotros somos romanos, güey. O sea, eso es muy chistoso. El resto de Occidente decía, híjole, Roma ya no existe, güey. Y estaban los bizantinos y decían, güey, pero si nosotros somos el Imperio Romano, todavía estamos aquí. Sí, güey, no. Se le va a extrañar mucho a los romanos, hicieron cosas increíbles, y los bizantinos, pero aquí seguimos, güey, o sea, seguimos siendo romanos. Sí, güey, mira, ahí está el 3B romano, güey. Esa es como la marca blanca, es el Kirchland de Roma, los bizantinos. Entonces ya les decían griegos a ellos. No entiendo muy bien por qué pasó eso, pero es bien chistoso. En el resto del mundo había otros güeyes diciendo... estaba Carlomagno diciendo, yo soy el verdadero heredero de Roma y fundo el Sacro Imperio Romano, si no me equivoco, sí, refundo el Imperio Romano, ¿no? Y luego el Imperio Carolingio, y luego Barbarroja funda el segundo imperio, el Sacro Imperio Romano, ahora sí. Y mientras ahí estaban los bizantinos y decían, pero güey, que nosotros somos Roma. Sí, güey, sí, cállate, lo que digas. Fuego griego era el nombre que se le dio a dos tipos de armas incendiarias, una de la Edad Antigua y otra de la Edad Media. Pues básicamente los primeros en tenerlo fueron los griegos antiguos y luego apareció algo muy parecido con los bizantinos desde el siglo VI. Y era una sustancia parecida al napalm, era fuego que se le quedaba pegado a los barcos y con eso los quemabas. Y gracias a eso, pues Constantinopla se pudo defender durante largo rato hasta que llegaron pues ahora sí ya llegaron los musulmanes con las armas más avanzadas que tenían, o sea, traían bombardas gigantes, los primeros cañones y ¡puf! Tumbaron las barreras que en ese entonces parecían imposibles de tumbar de Constantinopla, y con ello se considera que ahí se acaba la Edad Media y empezamos ya ahora sí la Edad Moderna. Durante un tiempo los imperios del mundo árabe
fueron ridículamente avanzados y justamente se papearon a mucha parte de Europa durante largo rato. Resistir a sus combates, resistir a sus ataques era casi imposible. Lograr vencerlos era una hazaña. O sea, cuando los vencías, cuando los detenías, pues en Europa se quedaban así de, no más, ese güey está bien canijo. Pero los más canijos, sin duda alguna, y que todo el mundo les temía, pues eran todos los que venían de Asia. Digamos, los mongoles, los hunos, los timúridas, todos esos güeyes llegaban y tú podías ser el Imperio Corasmio. Y en unos pocos años después eras y esto va a sonar tétrico, pero es real, o al menos así está registrado, puede ser debatible, pues ya no eres nada. El Imperio Corasmio desapareció, lo borraron. Se dice, ¿no? Esto no lo sabemos a ciencia cierta, que con sus restos hicieron una pirámide de cráneos. Que bueno, Constantina fue invadida varias veces también por occidentales, o sea, eso incluye a una de las cosas curiosas de las cruzadas es que hubo ocasiones en las que saquearon y atacaron pueblos occidentales, porque básicamente iban los cruzados y decían, no, siempre ya no, güey, ya no se pudo armar, ya no vamos a llegar, siempre ya quedamos que no va a pasar nada, y decían, pero güey, ya nos reunimos, pues vamos a saquear algo. Como algunos sabrán, Napoleón fue exiliado, lo sacaron de Francia, pero pues el güey era hueso duro de roer. Ya había sido emperador, así que regresó en secreto a Francia y antes de llegar a París, pues un escuadrón del ejército lo encuentra y le apuntan y dicen, no lo podemos dejar pasar. Y ese güey les grita, disparen, maten a su emperador si así lo desean. Así, ¿no? Eso fue su última jugada. Y esos sujetos le dijeron, ¡viva el emperador! ¡Viva el emperador! Y ya. O sea, el güey logró ponerse al frente otra vez de su ejército, pues a pura labia. O sea, básicamente más 10 de carisma. Ojo que ese más 10 no es infinito ni es absoluto, porque hubo varias veces en las que intentó mismas jugadas. O sea, el güey era aventado, pero hubo veces en las que no le salió bien y lo humillaron. Le dijeron, sácate, pues estás mal. Sobre todo cuando todavía existía esta cosa del directorio, que era una especie de gobierno todo raro que tuvieron durante la Revolución Francesa. Él trató de poner orden y decirles, oigan, es que y todo eso, y todos dijeron, ya sáquete, güey, o sea, tú qué eres de aquí, tú no eres un militar. Y luego les hizo un golpe de estado. O sea, eso es una historia chistosa en la cual los políticos le gritaron al güey que tenía con su ejército rodeado los edificios de gobierno donde estaban hablando. Dijeron, ya güey, sácate, tú qué vas a saber, tú todavía ni nacías. De hecho, sí estuvo ahí en peligro, Y el güey dice, sí, cámara, ojetes. Bueno, no exactamente, no fue tan así. Y ya les hizo un golpe de estado, el golpe de Brumario 18, si no me equivoco. No fue muy listo de su parte, honestamente. No fue muy listo de parte del directorio francés, pero para ese entonces esos güeyes se sentían dioses, así que tiene sentido. Les voy a contar la anécdota más clásica y que muchos habrán escuchado. Alejandro Magno y Diógenes. Diógenes es un reconocido cínico, un filósofo que se paseaba por ahí con una lámpara y decía, busco un hombre de verdad. Y obviamente hacía claro de que nunca lo encontraba, ¿no? El sujeto, se los voy a decir así, se la chaqueteaba en su barril, pasaba el día chaqueteándosela, sobándose la panza, pensando, tirando proclamas. Probablemente olía como un chilacliper promedio. Como ven, Diógenes vivía en un palacio. Aquí está su barril y andaba por ahí. Y llega Alejandro Magno y le ofrece lo que sea. Todo lo que tú quieras, yo te lo puedo conceder, Diógenes, ya que eres una persona bastante notable. A lo que Diógenes le contesta, quítate, que me tapas el sol. Y el Alejandro Magno se pone a dar un discurso, bla, 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 mientras Diógenes dice, a ver a qué hora se va este güey. No, ya en serio. Según la versión de esta anécdota dada por Plutarco, Alejandro te quedó tan impresionado y admiró tanto la altivez y la grandeza del hombre que no sentía más que desdén por él, que le dijo a sus seguidores, quienes se reían del filósofo mientras se alejaban, si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Dice, eso es un efecto Manuel, a lo que en verdad Diógenes dijo, quítate, no me dejas ver al Chilaclips mientras se comió un manguito. Los padres de Alejandro Magno le decían que era hijo de Zeus. Era muy normal, entonces, hasta en los tiempos de Roma, pues hablaban de, güey, es que tú tienes la sangre de Heracles, ¿no? Porque los romanos llegaron y dijeron, güey, los romanos eran como los otakus
de acá de México y de Estados Unidos que decían, güey, está bien chida la cultura de los japoneses, nada más que con los griegos, y cuando ya los conquistaron y le sacaron la chucha y todo eso, dijeron, güey, pues vamos a medio copiárselas, ¿no? Entonces agarraron sus mitos y les cambiaron los nombres, ¿no? En vez de Ares, ahora sería Marte. Y eso es algo que pasó a lo largo de la historia, ¿eh? Esto de la propia, eso de que los pueblos llegaran y se quedaran con la cultura de alguien más o la copiaran, es la historia de la humanidad. Es la historia de la humanidad. Justo hubo un evento, ya lo he contado varias veces, lo voy a resumir, que es otra anécdota increíble en sí misma, el colapso de la Edad de Bronce. En resumen, estamos en un futuro postapocalíptico porque la humanidad llegó un momento, al menos la humanidad que estaba presente en cierta parte del mundo, llegó un gran avance. Estaba el imperio egipcio, el chido, porque eso es otra cosa que mucha gente no sabe. Hubo un imperio egipcio ultra avanzado y luego un imperio egipcio bien decadente que pues ya nomás decía, pues sí güey, somos egipcios, pero ya no sabemos hacer casi nada de lo que hicieron nuestros antepasados. Estaban Babilonia, estaban diferentes pueblos, y llegó una cosa llamada el colapso de la Edad de Bronce, causado por unos misteriosos sujetos llamados pueblos del mar, y todo se fue al diablo, se acabó la civilización. Es uno de los momentos más brutales de la historia, fue tan brutal que a lo que sigue después le llaman la época oscura, porque no hay nada, no hay registros, solo hay señales de violencia sin límite. El mejor ejemplo de esto es que encontraron murallas de piedra que se las tumbaron a flechazos. Claro que no era piedra, no era caliza, pero hablamos de estos adobes y todo eso. O sea, fue tanta la violencia que no sobrevivieron ni familias reales, ni gente que supiera leer y escribir. No sobrevivió casi nadie, o sea, el mundo quedó sumido en las tinieblas durante muchísimo tiempo. Y los pocos que sobrevivieron, pues fueron los egipcios. Pero fueron los egipcios que ya, o sea, absolutamente decadentes en todo sentido. Pero para empezar, Egipto se partió, o sea, se dividió. Un solo faraón ya no era capaz de mantener control sobre todo Egipto. Y lo que hicieron varios faraones después, ya no era construir grandes cosas, sino era decir, mira güey, ¿ves eso? Yo lo construí. Pero no debimos construirlo. Yo sí lo construí, güey, soy el faraón. Yo sé lo que te digo, güey, créeme. Y dejaban escrito, este güey construyó esto. Fue una cosa aterradora, o sea, el mundo se fue al diablo. Eso fue el colapso de la Edad de Bronce. Ya se me olvidó qué chingados les estaba contando, porque es otro de los periodos más increíbles de la historia. En fin, el punto es que varios de los imperios que hubo después de eso eran güeyes que se pusieron nombres de ellos. O sea, decían, nosotros somos los persas, nosotros somos los egipcios, pero solo eran los herederos de los egipcios. A lo largo de la historia sí hay muchos casos, nosotros somos estos, pero a veces ni siquiera eran sus herederos, eran güeyes que los conquistaron o que llegaron después de que ya hallaron devastado ahí, nadie sabe qué pasó, y dijeron, sí, nosotros somos los güeyes que estaban aquí, esa es nuestra historia, esos somos nosotros. Pero en realidad así fue. Eso es la historia de la cultura humana. Muchos güeyes, o sea, es como un montón de pueblos fundados por las gentes a los que los romanos trataban de erradicar o por lo menos de controlar o de sacar de las tierras que iban conquistando, que muchos siglos después dijeron, güey, nosotros somos los herederos de los romanos. Sí, güey, Roma estaba bien chida. Si hacemos un reino suficientemente fuerte, podemos refundar Roma, güey. Y es como de, así de curiosa es la historia. Así de verdaderamente curiosa es la historia. Entonces, lo mismo pasó con los egipcios. Hubo incluso un tiempo en el que hubo una dinastía, los llamados nubios, faraones nubios, de piel oscura, porque pues, Egipto siempre fue africano, ¿me entienden? O sea, Egipto está en África, como pueden ver aquí está. Los nubios son un caso bien curioso porque primero los egipcios luchaban contra los nubios y decían, estos güeyes como chingan. Lograron ganarles algunas guerras y lo que ellos hacían era que agarraban a los hijos de la nobleza de los derrotados y los criaban y los educaban en su país y luego ya los regresaban. De esta manera evitaban que hubiera más guerra y se ganaban la simpatía porque ya sabían que los gobernantes del país enemigo, la próxima generación de gobernantes del país enemigo, pues iban a ser compas, iban a estar acostumbrados a su cultura. Entonces cuando a Egipto se lo llevó la retiznada todavía más, porque Egipto es una historia bien triste de cómo después de ese meme que dice, no se preocupen, ya pasó lo peor, ahora viene lo más atroz y después lo más jodido, ese es Egipto. Pues llegó un momento en el que los nubios llegaron y se hicieron cargo, dijeron, güey, pues
nosotros somos los más poderosos que hay en la región. Y por eso hubo faraones nubios. Entonces, muchas de las cosas, uno de los grandes errores cuando nos enseñan historia, al menos, y tiene sentido que nos lo enseñen así, porque somos morritos y pues, no vamos a entender ciertas cosas, al menos creo yo. Nos enseñan que la historia es lineal. Estaban los griegos y luego los griegos se volvieron romanos. O sea, así como las evoluciones. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Son los griegos! Y nos enseñan que los griegos pues casi eran como hoy lo es México, un país. No, los griegos eran varias ciudades. Sí te comentan eso de las ciudades-estado, pero al menos a mí de morro nunca me quedó claro y te aseguro que a mis compañeros tampoco. Pero los griegos también se la pasaban peleándose entre ellos. Los espartanos justo se pelearon contra los atenienses un montón de veces. O sea, es bien chistoso. Y luego llegaron los romanos, se los padrearon, se quedaron con muchas partes de su cultura y así. No hay una línea, la historia no es una línea de que digas, es un escaloncito y un escaloncito. No, la línea es un árbol, es una serie de raíces caóticas. Algunas mueren, otras después de morir renacen, pero en otro pueblo, en otra gente que simplemente retomó los ideales o lo que creían que eran los ideales de esos pueblos. Básicamente eso es el Renacimiento. En el Renacimiento se vuelven a redescubrir las obras del mundo antiguo, esta filosofía, muchísimas cosas, gracias a que el mundo árabe guardó esas obras. O sea, cuando en Europa se da el colapso de Roma, se pierde mucho conocimiento, queda guardado en algunos monasterios, pero muchas de las obras se mantienen en el mundo árabe. Y luego las vuelven a soltar, gracias a las cruzadas, a la apertura de rutas de comercio, este conocimiento vuelve a fluir y los europeos dicen, güey, éramos una pistolota, pero tú no eres griego, éramos una pistolota, güey, estaría bien chido lograr hacer esto. Eso es el Renacimiento. Es que hay algunos faraones de los que sabemos mucho, si no me equivoco de Akenatón, esto me puedo estar equivocando, porque uno de los castigos que daban los egipcios, ellos estaban muy obsesionados con el más allá, con el legado, con ser recordado después de morir. Y uno de los castigos que le daban a los faraones que se habían peleado mucho o que tenían ideas que no gustaban, eran que recubrían sus monumentos y recubrían todos los lugares donde habían puesto jeroglíficos con sus historias, con todo lo que tenía que ver con ellos. Todo ese yeso, todas esas cosas que pusieron encima, fueron un excelente preservador porque pues básicamente eran informaciones que estaban tapadas de la erosión, del viento, de las guerras, de todo lo que pudiera pasar. Entonces cuando ya se empezó a investigar Egipto, se quitaron estas capas y dijeron, no mames, güey, esta información está guardada, está así inmaculada, está perfecta, ahora vamos a poder saber un montón de esos tiempos. Así que irónicamente, o sea, esto es como un meme. Mi reacción cuando 1000 años después, no, casi 2000 años, bueno, no sé, más de 1000 años después, mi estrategia para borrar de la historia al pinche faraón que me caía mal solo hizo que de hecho sean de los faraones más recordados y con mayores registros de toda la historia. La historia a veces es bien poética, gente, es así mágica. Otra anécdota bastante interesante es Teotihuacán. ¿Saben qué es Teotihuacán? ¿Qué significa? Significa donde los hombres se convierten en dioses. Teotihuacán es donde está la pirámide del sol. Déjense las muestro. Es estas construcciones bien increíbles. Bien, no sabemos mucho o casi nada de quiénes fueron los güeyes que alzaron esto. No fueron los mexicas. No, para nada. No fueron ellos. No, lo que sí sabemos que no fueron los mexicas. Lo que sabemos es que de hecho cuando llegaron los mexicas, esto ya eran ruinas. O sea, los mexicas iban por ahí. Es que eso es algo que no tomamos en cuenta. Creemos que las ruinas del mundo antiguo, de los mundos anteriores, pues solo fue una vez, ¿no? Los imperios que han caído solo se acabaron una vez. Pero no. Las ruinas de los imperios antiguos las pudieron ver imperios que ya son solo ruinas en todo el mundo. Justamente otro comentario que te puede dejar así de what the fuck, tío, pero no hostia, what the fuck. Pues es que muchas de las ruinas de Egipto, ya desde los tiempos de la antigüedad, o sea, la gente que vivió ahí por el 500 después de Cristo, ellos sabían menos de lo que había sido Egipto que lo que nosotros sabemos sobre Egipto. Para ellos eran, nomás esas ruinas, güey, quién sabe quién haya vivido aquí. Sabían algunas cosas, pero así, claro, no lo tenían. Entonces lo mismo, cuando los mexicas llegaron aquí, dijeron, ¿quién hizo todo esto? Pues dijeron, los que debieron haberlo hecho debieron ser un pistolón, prácticamente dioses. Por eso, Teotihuacán.
el nombre de Teotihuacán no se lo pusieron los que lo construyeron, fueron los mexicas. Los mexicas lo encuentran y dicen, güey, pues aquí es donde se han de haber vuelto dioses o algo así, porque cuando ellos llegaron ya estaba solo, ya había sido abandonado. O sea, por eso hay tantos mitos, tenemos tantas historias a lo largo de la historia de ciudades perdidas, ¿no? Atlantis, El Dorado, Hiperbórea, etc. Porque hubo un tiempo en el que sí, navegabas hacia algún lugar, te bajabas en la isla y de repente veías construcciones increíbles y decías, pero no hay nadie, no hay ni un solo humano. Así muy a lo All Tomorrows. O sea, solo te llegaba ese terror de tal vez en el mundo siga habiendo, hay una civilización todavía más avanzada que nosotros, porque vinieron a esta isla, construyeron esta cosa increíble y la dejaron ahí botada. Así los Q. Aguas, ahí vienen los Q. Justo durante mucho tiempo existió el mito del rey del mundo. Lo pueden buscar, está muy interesante. El mito del rey del mundo era que muchos en Europa creían que en algún lugar debía haber un gran reino, un reino ultra próspero, ultra avanzado, donde vivía el rey del mundo, la verdadera civilización que controlaba todo, pero pues que no le importaba nada, realmente no le interesaba tanto y solo se estaba guardando para llegar en ayuda en el momento en el que más fuera necesario. Y esa era la idea. Es muy triste que actualmente la gente cree que fueron aliens o cosas por el estilo, haciendo menos a las culturas de ese entonces, haciendo menos a la humanidad, así de, no güey, estábamos muy atrás en la historia, claramente no pudimos construir eso. No estábamos atrás. No estábamos atrás ni adelante. En este momento no estamos adelante, estamos en el presente y se acabó. Pero este presente es el pasado de otro pueblo, de otra civilización o de nadie. Somos el futuro de una civilización, somos el pasado de una civilización o nada. Eso de estábamos muy atrás no tiene sentido, no importa, la historia no es lineal, no es una línea. Justamente están las ruinas de Yonaguni en Japón. En las costas de Japón encontraron estas pirámides. Algunos ponen mucho de esto de este tipo de... Güey, hostia, Manolo, es que son pirámides por todos lados, es que eso significa que están conectados. No, es como por qué ahora todos construimos casas en cubo. Imagínate que nos extinguimos, ¿no? Mañana hay una mega infección y nos extinguimos todos. Y luego algunos pocos humanos sobreviven y se expanden por el mundo y dicen, güey, todos estaban conectados porque todos construían sus casas cuadradas. No, simplemente era el método más plausible de construcción en ese entonces. O sea, si ellos hubieran tenido concreto armado, vigas y conocimientos arquitectónicos actuales, ya no hubieran construido pirámides. O tal vez sí, pero de otra manera. No, pues la pirámide era bastante sencilla porque es apilar, apilar, apilar. No requerías tecnologías avanzadas de nuestra era. Es esto, Yonaguni en Japón. Y está sumergida. Justamente esa es otra anécdota bastante curiosa, pero toda esta idea de que las civilizaciones pasadas, todos los restos de las civilizaciones pasadas que los hicieron los aliens, la inventó un sujeto racista. Sí, o sea, directamente era racista, abiertamente era racista. Decía, si tú eres de color, pues no pudiste inventar esto. O sea, porque ustedes no son listos. Y los aliens solo ayudan a los de color porque son los menos inteligentes. Así, eso es lo que pensaba. Esas eran sus ideas. La idea del antiguo astronauta tiene matices profundamente racistas como el autor de esa teoría. Esto es lo increíble de la historia. Creo que pocas imágenes reflejan más mi fascinación y la de muchos con la historia. Es esto. Es la profundidad. El abismo. La historia es el abismo. Solo que este es tan profundo que no te puede guiñar de vuelta. Es enfrentarte a la barrera definitiva, el tiempo, tratar de descubrir eso que tal vez nunca podamos saber. Hola, si te está gustando este video, muchos chilaclips se hacen con los comentarios que ustedes dejan en estos videos de YouTube. Entonces, para la siguiente ocasión, para el siguiente chilaclip, deja aquí tu anécdota de vacaciones. Así es, cualquiera la que sea chusca, que sea extraña, tú trabajando en vacaciones, tu clásica vacaciones de que te quedas encerrado en casa y todos se fueron de viaje bien chido y tú no. Ese tipo de anécdotas sería súper interesante y te agradezco mucho por dejarlas aquí. Muy probablemente aparezcas en el próximo chilaclip sobre las vacaciones. Muchas gracias. La decadencia de Roma fue fea. Bueno, creo que cualquier decadencia es fea, pero Roma pasó de tener gobernantes con cierto virtuosismo, no digo que todos hayan sido increíbles, a pasar a tener gobernantes que ya era... O sea, si lo escribiera alguien dirías, ay no mames, ya está exagerando.
Estaba Heliogábalo, que era alguien obsesivamente, al menos lo que dicen ciertas versiones, era alguien obsesionado con su imagen. Era alguien más obsesionado con vestir las mejores sedas que con todo lo demás, todo lo que tuviera que ver el imperio, ¿no? Solo le importaba eso. Luego está Calígula, de quien pues hay bastantes historias, como que nombró a uno de sus caballos, lo nombró cónsul, si no me equivoco, o senador, no estoy seguro, pero un puesto muy importante a su caballo, pues porque le caía bien. Luego le declaró, también se dice que le declaró la guerra a Poseidón, así que mandó a soldados a que le dieran lanzazos al mar. Y pues obviamente terminó como terminó, gente. Que no hay una teoría que dice que la razón de esto es que los emperadores habían empezado a comer de utensilios de plomo que los envenenaban de a poco. Que eso no lo sé, pero lo que sí es que las tuberías y diferentes utensilios romanos tenían plomo. Y se considera que eso tiene que ver con su declive, porque el plomo te intoxica y sobre todo cuando eres niño y estás expuesto a él te puede dañar el cerebro de por vida, o sea, disminuye tus capacidades cerebrales de por vida el plomo. Lo bueno es que los romanos fueron los últimos tarados en hacer eso. A principios del siglo pasado, solo por la obsesión por el dinero, una gigantesca empresa con la ayuda de un científico llamado Thomas Mighly llenó de plomo la gasolina. Así que nuestros padres y abuelos estuvieron respirando plomo. Todo el mundo donde hubiera autos respiraron plomo durante toda su vida. Y aún no se sabe muy bien qué pasó, pero lo más seguro es que eso incrementó niveles de cáncer y dañó el cerebro de mucha gente a una escala mundial. Así es, esto puede sonar a ciencia ficción y solo se hizo por dinero. Fue un negocio muy jugoso para algunos grandes y le pagaron a grupos científicos para decir, de hecho es completamente natural, son los niveles normales, son los niveles naturales de la Tierra. Y solo fue gracias a un científico llamado Craig Patterson, si no me equivoco, quien no estaba buscando nada de eso. Él se fue a Alaska para tratar de datar la edad de la Tierra y sacaba hielos, cortaba trozos muy profundos de hielo, que es hielo muy antiguo de la Tierra, y de repente se puso a ver que en los últimos años, en las últimas décadas, había habido un aumento de plomo ridículo en la atmósfera de la Tierra. Él dijo, ¿qué pedo? ¿De dónde? Bueno, juntó puntos y dijo, la gasolina que han estado vendiendo. Y cuando sacó esos datos, por fortuna, las corporaciones y empresas dijeron, sí, cierto, estamos ganando dinero a costa de envenenar a la población del mundo. No es cierto. Pagaron a científicos para decir, es natural, son cosas que pasan, así es. Este es un científico tonto. Por fortuna, y le debemos casi la vida a ese señor se abnegó y logró demostrar que esto no era normal, que no era natural, y en todo el mundo, hasta hace apenas pocas décadas, se dejó de meter plomo en la gasolina. Hoy nos está pasando algo parecido con unas cosas llamadas microplásticos. ¡Qué tontos los romanos! Ay, no sabían que se dirigían hacia su colapso. Nosotros somos muy listos. Así es, yo soy muy listo y tú viviste hace 2 siglos, o sea... Así, güey, así somos de tontos con el tema de la historia. Así, güey, pero ¿por qué en el pasado no sabían esto? Son muy estúpidos, jajaja, yo sí soy listo. Y es no, sabían lo que sabían, tenían lo que tenían. A Thomas Mighly, quien se considera uno de los humanos más peligrosos de toda la historia de la humanidad, y que, con justa razón, para llevar a cabo su terrible acto contra la humanidad, este señor Thomas Mighly utilizó básicamente las ganancias. Su arma contra la humanidad fue un poco la ciencia y un poco el beneficio económico. Bueno, este señor, si no me equivoco, le dio tétanos o polio. No, polio. Le dio polio y la polio es una enfermedad muy debilitante, ya no te puedes mover. Entonces él hizo este invento pues para tratar de ser autosuficiente, que era una máquina de poleas que le ayudaba a moverse por su casa y hacer sus cosas, ¿no? Bueno, esa máquina no le funcionó y su propia máquina lo... La historia es canija, aquí ya no es poética, aquí ya es canija. Y aparte Thomas Mighly fue parte fundamental en el desarrollo de los aerosoles, que durante mucho tiempo fueron de los principales responsables del agujero en la capa de ozono. Una joyita el señor Thomas Mighly. Y más joyita las empresas que siguen por ahí, que fueron fundamentales en lo que hizo.
sea, fueron fundamentales, tenían conocimiento, porque cuando estaba desarrollando la gasolina con plomo, en la fábrica donde se empezó a producir hubo bastantes trabajadores y obreros pues que o quedaron muy mal y dijeron, es que no quieren trabajar, güey, no quieren trabajar, míralos, hay de huevones, no quieren tener mentalidad, güey, eso. Hay bastantes evidencias para considerar que ellos sabían exactamente lo que estaban causando y lo que le estaban haciendo a la humanidad. No a su país, no a una clase social, no a una etnia, no a nadie, al mundo, a la humanidad entera. Porque esto también le hizo daño a los animales, recuerden. A ver, Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo, él trabajaba en una de las instalaciones de alerta temprana soviética. Básicamente ahí es donde sonaban las alarmas y de repente había un misil intercontinental acercándose a territorio soviético. Esos misiles intercontinentales son superarmas. Día de hoy siguen siendo eso, superarmas. Son armas que viajan ridículamente rápido y pueden llevar cargas muy pesadas. Empezó a sonar la alarma, ti, 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 y su deber era avisar al mando superior soviético para que ellos iniciaran un ataque a Estados Unidos. O sea, la idea es de, si nos va a atacar, el único que nos va a atacar es Estados Unidos o sus aliados. Así que lo que tenemos que hacer es borrarlos antes de que ellos nos borren a nosotros, o asegurarnos de borrarlos aunque nos borren a nosotros. Esa era su orden, y él no la siguió. En sus palabras, él dijo, eran como la alerta parecían ser solo 5 misiles. Y yo dije, no mames, 5 misiles, no nos atacarían con eso, nos borrarían. Y no avisó a sus superiores. Pasó el tiempo, vio que no se acabó el mundo y dijo, ¡fiu! No me lo puedo creer, todo muy bien. Sus superiores no estaban tan contentos con él porque le dijeron, o sea, sí, güey, pero lo importante era que obedecieras, no tanto que salvaras a la humanidad. O sea, ¿eso qué nos sirve, güey, si no obedeces? Y si bien sí luego se le dieron reconocimientos, pues el sujeto nunca tuvo un mayor premio ni nada por el estilo. Y también hubo otro en un submarino nuclear, una historia similar. Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo, alguien que nos muestra, que nos da esperanza para la humanidad, gente. Pero para mí, otra persona que es importantísima y con una gran anécdota, Marie Curie, para mí una de las mayores mentes de toda la historia de la humanidad. Marie Curie fue una mujer que no la dejaron estudiar en las universidades porque, pues no mames, güey, eres mujer, así. Literal, esa es la justificación que le daban. Estudiaba por su cuenta con su esposo, ya más adelante se casó igual con un científico que se dedicaban a lo mismo. Su historia es muy triste porque ella fue una de las pioneras, justamente descubrió una cosita llamada radio y con ella lo que llamaban en ese entonces rayos enigma. No recuerdo cómo les llamaban, justamente los rayos X, por eso se llaman así, X porque era un enigma, no se sabía qué eran los rayos X. Bueno, empezó a descubrir las aplicaciones de la radiación, empezó a estudiar los primeros componentes radiactivos. Desgraciadamente lo que pasa cuando tú eres de los primeros en investigar algo y haces los avances más grandes en algo que todavía nadie sabe, es que si esa cosa es venenosa no lo sabes. A día de hoy, su diario de notas, su ropa, su laboratorio, siguen siendo radioactivos. Ella falleció por las obvias consecuencias de lo que te hace la radiación. Pero fue una mujer que no solo en términos de descubrimientos, reitero, 2 premios Nobel en 2 diferentes áreas, papá, sino también en términos de la ciencia y de la humanidad, hizo cosas increíbles. Ella viajó por varios países del mundo hablando y demostrando la importancia de la ciencia para el futuro de la humanidad, y siempre lo expresó. Decía que eso era fundamental para el futuro de la humanidad, y con eso conseguía fondos para seguir desarrollando la cara tecnología de los rayos X. Básicamente no solo se dedicó a hacer ciencia, sino a buscar aplicaciones para su ciencia, para salvarla, para empezar a generarle bien a la humanidad. Tuvo una vida ultra triste porque su esposo falleció antes que ella, y luego pues la radiación le hizo lo que le hizo, y a día de hoy, a mi parecer, es uno de los seres humanos más admirables por siempre. La humanidad le debe demasiado porque nunca buscó ese beneficio para sí misma. Dice, la historia de Martin Conti fue un médico del siglo pasado reconocido por salvar a millones de bebés prenatales, ya que se consideraban débiles y por eso no sobrevivían. Este médico vio con potencial de las incubadoras, pagando los gastos, enseñándoles en ferias con pequeños bebés, revolucionando la medicina del área neonatal. Martin Conti. Bueno, yo le debo la vida a Martin Conti. Yo nací en un estado debilitado y tuve que pasar unos
unos días o semanas, no estoy seguro, en una incubadora. Quién sabe cuántos le deben la vida a Martin Conti, entonces. Y eso también es otra historia bien increíble otra anécdota bien canija de la historia de la medicina. El güey al que se le ocurrió una cosa llamada asepsia, que hoy día es muy necesaria para la medicina, que es esto de lavarse las manos, de mantener la máxima limpieza posible, porque el güey creía en una absoluta pendejada. Él creía que había pequeñas cositas que enfermaban a la gente. Entonces decían, ¿pero qué hablas, tío? Que esto es una tontería, tío. Se rieron de él, lo humillaron y todo eso. Y tenía razón. Hoy día un quirófano, aunque ya tengamos antibióticos y toda la cosa, tiene que estar limpio de gérmenes, completamente desinfectado. Incluso ellos tienen torres que disparan rayos ultravioleta a todo lo que se pueda, porque para matar a cualquier patógeno. Pero sí, el primer sujeto que llegó con esa explicación, con esas ideas, porque decía, güey, es que hay que lavarnos las manos antes de meterle las manos a alguien, fue así como, no, estás güey, no seas güey, ándale, no seas güey. ¿Saben de dónde viene la palabra vacuna? Viene de la palabra vaca. Porque la primera vacuna contra las armas de meteorito, estas están bien canijas, porque dice, antes de la fundición del hierro, o sea, todavía no sabíamos cómo hacer hierro. El hierro meteórico era la única fuente de hierro metálico, además de pequeñas cantidades de hierro telúrico. El hierro meteórico ya se usaba antes del comienzo de la Edad del Hierro para fabricar objetos culturales, herramientas y armas. O sea, imagínate, tenías un arma de un metal que nuestra tecnología todavía no nos daba para poder manejar, para poder crear, para poder forjar. Y era literalmente un material que había caído del cielo. Obviamente no necesariamente tú veías el meteorito, ¿no? Encontrabas un gran cráter y una roca en el cráter. O a veces ya había pasado tanto tiempo de ese cráter que ya nada más parecía un valle. Y ahí estaba, ¿no? Tenías hierro, un material que todavía no podíamos crear. O sea, esto es como Minecraft, pero a otro nivel. Porque son como, güey, acabo de encontrar este material súper extraño, súper raro. Y yo que soy rey o yo que soy un trabajador de esto, pues aprovecho y me hago una herramienta que pues, está muy chida, ¿no? Es muy diferente a cualquier otro metal que tengamos. Varias hachas de hierro de la dinastía Shang en China, datado alrededor de 1400. También se confirmó que eran de origen meteórico. Los Inuit, dice, utilizaron partes de un meteorito para hacer puntas de lanza. Los Inuit son esos a los que se conoce como esquimales. Inuit es el nombre correcto. Fragmentos del meteorito de Gibeon fueron utilizados durante siglos por el pueblo Nama de Namibia, tal vez la inspiración de Wakanda. Otra de las grandes anécdotas de su historia es el último emperador chino. El último emperador chino se vuelve emperador siendo apenas un niño por historias. Total que le toca vivir el siglo XX, que es 1900 en adelante, y le toca pura turbulencia. Hay güeyes que lo quieren al de emperador, pero pero hay otros que quieren ser emperadores, lo llevan de aquí para allá. Luego llegan los japoneses, los invaden. A él lo ponen de falso emperador de Manchukuo, si no me equivoco, que era un estado títere que creó Japón. Luego se acaba la Segunda Guerra Mundial, deshacen Manchukuo, ganan los comunistas, gana Mao básicamente, y ellos ven a este güey, lo capturan y no lo matan, ¿no? Lo llevan a un campo de educación, le enseñan las cosas y lo dejan vivir. Básicamente le dejan tener una vida normal. Y él pues se volvió conserje, limpiaba cosas y casas, y al final él terminó diciendo, pues, ¿saben? Después de haber vivido como un emperador al que lo usaban como herramienta, o sea, llegaba un grupo de poder y decían, este güey es el verdadero heredero del trono o del imperio chino, y lo usaban y lo usaban y lo usaban. El vato al final, cuando ya lo dejaron ser simplemente un trabajador más en China, pues dijo, la verdad ahorita me siento feliz, me siento agradecido. También podría ser, eso sí, una propaganda. Podría serlo, no lo niego, pero es una historia increíble. Que a alguien que nace siendo emperador le toca vivir todo lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, un montón de cambios, le toca ver una China atrasada y devastada por la humillación, y le toca fallecer. Falleció en el 67, ya le tocó, o sea, falleció después de que China creara su primer arma atómica. O sea, eso está muy canijo. O sea, tú naciste en un mundo en el que todavía hay eunucos,
hay cortes reales, intrigas palaciegas y falleces cuando tu país ya tiene un arma atómica. O sea, es como realmente interesante. Este es el emperador Puyi, ya a su edad, aquí de niño, que es lo que les digo. Aquí ya cuando ya está la China comunista, incluso lo pueden ver en su ropa que trae. Si pueden ver un documental de su vida, es una cosa increíble, toda la historia de Puyi. Incluso ya por el final, él cuando abrieron la ciudad prohibida, ¿no? Para irla a visitar, de manera más turística, histórica y de museo, pues la fue a visitar. La ciudad prohibida es básicamente la ciudad donde estaban todos los palacios, todas estas cuestiones del mundo imperial chino, ¿no? Aquí está en la ciudad prohibida, cuando ya la visitó como turista. O sea, fue a visitar su casa, bueno, su ex casa. Es... O sea, eso, o sea, cada detalle, cada momento, toda su vida es una anécdota que nos refleja cómo fue el fin de los imperios coloniales y cómo pasamos a este mundo. Una anécdota que haya pasado recientemente y que digamos, esto también se va a recordar. El avance de inteligencia artificial que tenemos hoy, el estudio que lo hizo todo, que es un paper llamado All You Need Is Attention, todo lo que necesitas es atención, lo escribieron pocas personas y fue un estudio que se hizo en las oficinas de Google y que Google despreció completamente. Google lo ignoró y la razón por la cual lo inventaron era para desarrollar un mejor sistema para hacer traducciones. Así es, era para un concurso para desarrollar un software de traducción mejor. Por eso pasamos de que Google Traductor fuera basura, que de repente se volviera mágico por ahí de 2020. Pero básicamente lo que estamos viviendo ahora mismo, la gran revolución de la inteligencia artificial, nació en Google, en sus propias oficinas, y ellos lo despreciaron completamente. Todos los que crearon eso se fueron moviendo a diferentes empresas. Se fueron. Y una de las personas que estuvo presentes en la presentación de eso y que se fue muy interesado de eso se llamaba Sam Altman, el CEO de OpenAI. Todo lo que es la historia de la inteligencia artificial reciente parece ciencia ficción. Elon Musk, que fue uno de las figuras importantes en los primeros años de OpenAI, que es la que ahora tiene ChatGPT y todo eso, le metió bastante dinero a OpenAI y lo hizo porque él, hablando con el CEO de Google, con quien no estaba peleando, se pusieron a hablar muy en serio sobre qué iba a pasar con la inteligencia artificial y llegaron a la conclusión de que existía una posibilidad muy seria de que la inteligencia artificial pudiera acabar con la humanidad. Muy seria, tanto como para gastar millones en ello. El de Google dijo, pues sí, puede que eso pase. Y Elon Musk, que por ese entonces parece que era otra persona, dijo, y no te aterra eso, güey, no mames. Y tomaron caminos muy diferentes. Los de Google dijeron, pues sí puede que pase, pero no creemos que ese sea el camino, no creemos que vaya a pasar, vamos a ver qué se desarrolla en eso, porque esta reunión fue antes del avance de este paper de All You Need Is Attention. O sea, la inteligencia artificial avanzaba, pero la verdad sí parecía algo muy a futuro. No se había dado ese brinco increíble. Por esa conversación se peleó Elon Musk con el CEO de Google y no se han vuelto a hablar desde entonces. Entonces, eso es lo que les digo. La historia de la inteligencia artificial reciente parece ciencia ficción, parece un chiste, parece una mentira. En fin, muchas gracias por haber visto esto. La historia es una cosa maravillosa. Les reitero, yo no soy una buena fuente en este tema. Digamos que yo lo único que he hecho es, tal vez con esperanza, darles un poquito de interés en el tema. Hay libros, hay bastantes youtubers de historia y eso, es muy bonito este tema. Tal vez vuelva a hablar de esto en otra ocasión si a este Chilaclip le va bien.